Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos, a todas. Bienvenidos a este programa Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes. Me da mucho gusto estar con ustedes. Yo soy Verónica Trujillo y me acompaña Edwin Morón. Muchísimas gracias por estar en Conexiones. El día de hoy estaremos platicando con Javier Collado Ruano acerca de la relación entre el afecto, la espiritualidad y el medio ambiente. También contaremos con la participación de diferentes secciones como Alternativas del Buen Vivir, Cinéfila, Salud Mental y Sexual, Adivina qué es esto, Semanario de la UIEM y Entre Cielo, Agua y Tierra. Así que quédense con nosotros, esto es Conexiones, ya comenzamos. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Bien, pues muchas gracias por estar en Conexiones y como ya comentamos, hoy estamos hablando sobre el afecto, la espiritualidad y el medio ambiente. Pareciera que hoy en día estos tres ámbitos están aislados, parece que no tienen ninguna relación y que incluso pues son hasta cierto punto contrastantes. Sin embargo, si miramos de fondo, en la raíz de civilizaciones antiguas, milenarias, podemos encontrar que estos tres elementos, más muchos otros factores, han sido aspectos relacionados, vinculados, desde que el vientre de la madre hemos sido gestados, desde que el universo incluso pues se ha creado. Un elemento que ha sido pues hoy en día menospreciado bajo la dinámica del estudio científico y que es necesario volver a reconsiderar para crear un hábito distinto de nosotros frente a esta tierra. Claro, y es que cuando pensamos en afecto es importante comprender también que no solo nos referimos a la parte afectiva, sino también a qué efectos tiene el ambiente, el medio ambiente, en nosotros. Y evidentemente no podemos negar el vínculo tan estrecho que hay entre lo vivo y el ambiente en el que se desarrolla. De tal manera que los seres humanos somos parte también de esa condición viva que rodea el mundo y que precisamente tiene efectos. Y muchas veces, todas las veces pienso, esos efectos son fundamentalmente emotivos. Entonces, de eso estaremos platicando el día de hoy en el programa, así que quédense con nosotros y para entrar en materia vamos a escuchar a Adriana Rodríguez y Alternativas del Buen Vivir. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Continuando con las reflexiones sobre la actualidad y la vigencia del buen vivir, quería compartirles una reflexión y a la vez una información sobre la vigencia de modelos alternativos al desarrollo, al crecimiento y a ese modelo que el sistema durante las últimas décadas y los últimos 2 siglos nos ha ofrecido como la vía para la humanidad. Hablo del desarrollo, del progreso y del crecimiento económico. Bien, pues estamos en un espacio-tiempo en que ese modelo está en crisis y está en crisis, es una crisis sistémica. Es una crisis que está asociada al sistema en el que vivimos. ¿Por qué es una crisis sistémica? Pues porque es una crisis de distintos ámbitos y niveles. Es una crisis ambiental, económica, ecológica, climática, social, migratoria, de pobreza. Una crisis en todos los sentidos, en donde los ricos cada vez son más ricos, los pobres más pobres, y parece que no hay salidas, aunque se ofrezcan y se vendan eslóganes y alternativas o supuestas alternativas. La realidad es que los países, como por ejemplo los europeos, que eran un referente para un modelo de desarrollo y de vida del estado de bienestar, están atravesando por una profunda crisis. La vieja Europa
se hunde, envejece, se fractura, literalmente envejece con una sociedad en donde cada vez se tienen menos niños. Y no es precisamente porque el modelo económico, entre comillas, no funcione. Quizás es porque no hay tanta esperanza, ni ganas, ni deseos, porque hay que trabajar mucho para mantener un estatus y porque las condiciones estructurales en las que se construyó este modelo colapsan. Y se habla del colapso. Hay un autor, Carlos Taibo, que fue un profesor mío de la Universidad Complutense de Madrid, pero es realmente un gran maestro y él empezó hablando con el movimiento decrecentista europeo que planteaba dejar de crecer para buscar otros modos de vida y otras salidas. Hablaron de las transiciones hacia otro modelo y acogieron en muchos espacios el buen vivir como una alternativa. Pues un autor como él habla directamente del colapso, de decir esto no se sostiene y por eso se cuestiona, o en ese contexto es que también se cuestiona el desarrollo. Y de ahí la escuela o las tendencias del pensamiento crítico postdesarrollista. Pues bien, es en ese contexto en donde el buen vivir empieza a ser tenido en cuenta, se inserta, empieza a ser cada vez más visto y estudiado como una alternativa para volver a la tierra, para volver a nuestras raíces, para volver a los conocimientos antiguos y, si se quiere, volver a un lugar en donde quizás no tengamos que crecer tanto económicamente, dejar de tener para volver a ser en común unidad y encontrando respuestas a esta crisis desde conectar nuevamente con la tierra en la que vivimos. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Ya estamos de regreso en Conexiones y antes de comenzar con esta entrevista, vamos a escuchar algunos datos relevantes de la biografía del doctor Javier Collado Ruano. Hola, buen día. Javier Collado Ruano es profesor titular de Filosofía de la Educación en la Universidad Nacional de Educación, en Ecuador, donde se ha desempeñado como decano de Innovación Educativa y Emprendimiento durante los últimos 4 años. Es historiador, educador, periodista, filósofo, ambientalista, cineasta, museólogo y diseñador de videojuegos educativos. Experto internacional del programa Armonía con la Naturaleza de las Naciones Unidas. Es doctor en Difusión del Conocimiento por la Universidad Federal de Bahía y doctor en Filosofía por la Universidad de Salamanca en España. Tiene un máster en Sociología de la Educación por la Universidad de Sevilla y es licenciado en Historia por la Universidad de Valencia, con especialización en Relaciones Internacionales y Arqueología por la Universidad de Palermo en Italia. Sus intereses de investigación son transdisciplinariedad, biomimetismo, filosofía, didáctica de las artes y las humanidades, ciudadanía global, interculturalidad, entre otros. Volvemos con ustedes. Hola, muy buenas. Es un gusto para mí participar en la entrevista del programa de radio Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, que es realizado desde la licenciatura en Comunicación Intercultural en la UIM. Entonces agradezco en primer lugar a Verónica Trujillo por la invitación a hacer esta entrevista y pues bueno, vamos a comenzar. Muchísimas gracias por estar en Conexiones y nos interesa que pudiéramos partir de una idea básica, de una idea central que pudiera permitirnos construir un piso común y en ese sentido, por favor, platíquenos cuáles son algunos de los enfoques en sostenibilidad que podríamos considerar obsoletos frente a las demandas bioclimáticas actuales. Me parece muy pertinente, creo que no hay fórmulas mágicas para responder, pero después de algunos años hay algunos autores, como por ejemplo Edward Müller, Daniel Wall, David Orr o Gunther Pauli, entre otros, que ellos nos vienen hablando de que la sostenibilidad no debe de limitarse a soluciones técnicas, sino que se requiere un cambio profundo en la relación de humanidad y naturaleza. Al igual que estos autores, yo también comparto esa visión transdisciplinar que va más allá de las disciplinas científicas, que va más allá del método científico, que puede
medir, con mensurar, pues muchas facetas, como por ejemplo se puede medir la velocidad, podemos medir cuánto pesa una persona, se puede medir cuánta agua cae por metro cúbico, pero lo que no se puede medir son las emociones, no se puede medir la espiritualidad, no se puede medir la religiosidad y este tipo de, por ejemplo, las expresiones artísticas y culturales, ¿no? Uno no dice tengo 10 newtons de amor hacia mi esposa. Entonces no se puede cuantificar el amor, la tristeza, las emociones en general, la espiritualidad, la religiosidad, ¿no? Entonces esa visión transdisciplinar implica pues un diálogo de saberes científicos y no científicos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cómo ir más allá de los enfoques de sostenibilidad que quedan obsoletos, pues esto también implica tener esa visión integradora, transdisciplinar, que busca transformar y no solo mitigar el impacto ambiental, sino también promover una regeneración en los ecosistemas y sobre todo una reconexión espiritual con la Pachamama, con nuestra madre tierra, ¿no? Entonces, bueno, un poco respondiendo a la pregunta de los enfoques de sostenibilidad obsoletos y haciendo alusión a estos autores que ya les he comentado, creo que hay varios puntos centrales que todos estos autores subrayan, y es que el enfoque de sostenibilidad tradicional ha quedado obsoleto ante las exigencias bioclimáticas que se nos presentan hoy en día. Por ejemplo, David Orr argumenta que la sostenibilidad ha sido abordada históricamente desde un enfoque reduccionista y tecnocrático, donde las soluciones se centran en la eficiencia energética, la reducción de emisiones o el reciclaje, pero sin llegarse a cuestionar los patrones de consumo que subyacen a la relación destructiva con la naturaleza. Y este enfoque fragmentado ya no es suficiente para medir la magnitud de los problemas actuales como el cambio climático o la pérdida de biodiversidad. Otros autores, como Gunther Pauli, que nos habla de la economía azul, también sostiene modelos económicos sostenibles convencionales basados en la eficiencia y la compensación de estos impactos negativos. Y él argumenta que son insuficientes porque siguen operando dentro de una lógica de escasez y degradación ambiental. Y en definitiva, esta economía azul, que se inspira biomiméticamente de la naturaleza, implica un enfoque que va más allá de la sostenibilidad porque busca crear sistemas que imitan esos ecosistemas naturales y donde los residuos de una parte del sistema se convierten en insumos para otra. Por ejemplo, la cadena trófica, ¿no? A través de la luz del sol, las plantas y la fotosíntesis pues hacen ese proceso y generan pues determinados frutos, semillas que se comen los herbívoros, luego los carnívoros se comen a los herbívoros, los omnívoros se comen a todos y se genera un reciclaje material y energético constante. En cambio, el sistema capitalista no es así, fabricamos cosas constantemente que no tienen ese proceso de circularidad, entonces se va generando un, una gran contaminación a la Pachamama en forma de entropía, ¿no? Entonces se busca eliminar esa noción de desperdicio y se promueve la visión de regeneración ecológica. Edward Müller también pues, critica este enfoque de sostenibilidad porque son soluciones paliativas o superficiales. Y este autor sostiene que las iniciativas de desarrollo sostenible que han dominado la agenda global de las Naciones Unidas no responden a la urgencia de la crisis bioclimática y advierte sobre la necesidad de transitar desde una sostenibilidad débil a una más fuerte, donde el capital natural no pueda ser reemplazado por el capital humano o tecnológico. En este sentido, los ecosistemas tienen límites y superar esos límites pueden desencadenar colapsos ecológicos irreversibles. Yo también considero que, bueno, pues es muy importante que la sostenibilidad no sea interpretada como una mera minimización de los daños, sino que más bien debemos enfocarnos en la regeneración, es decir, en rediseñar nuestras actividades humanas para restaurar y revitalizar los ecosistemas de los cuales dependemos. Pareciera que aunque el tema del cambio climático y nuestra preocupación creciente respecto de nuestra relación con el medio ambiente es un tema actual, pareciera que en tanto que es vigente, pues no hay nada más que pudiéramos ofrecer, no hay nada más que pudiéramos discutir y sin embargo nos damos cuenta con cada
época que pasa, con cada mes, con cada año, con cada circunstancia alrededor del mundo, que todos los planteamientos que podemos hacer siempre requieren de cierta repensada, cierto replanteamiento, de cierta reinvención para poder estar al ritmo, para poder tener precisamente esta sincronía con los cambios tan vertiginosos que se van presentando en nuestra relación con el entorno natural del cual dependemos, del cual somos parte y que nos conmina también a proteger. Pues seguimos platicando respecto de este tema, quédense con nosotros, esto es Conexiones, no se vayan. A través de la Maestría en Gestión de la Innovación Rural Sustentable, la UIEM busca formar maestros capaces de gestionar el conocimiento científico y tradicional para proponer estrategias sustentables con el fin de disminuir las problemáticas locales en los ecosistemas. Inscríbete en la UIEM, te esperamos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uiem.edu.mx. Continuamos. ¿Te gustaría aprender la lengua de tus abuelos? En la UIEM podrás encontrar la licenciatura en Lengua y Cultura, en donde se analizan procesos socioculturales y lingüísticos de pueblos originarios, con el fin de formar profesionales capaces de traducir e interpretar lenguas originarias. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Cápsula 4. Universidad Intercultural de Chiapas, Maestría en Estudios Interculturales, Generación 2021-2023, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Resultados de la tesis, audiencias de la televisión abierta en México, valores, derechos y construcciones para el buen vivir. Realización, Edith Josefina Domínguez Ramos. Traducción al celtal y voz, Florencia Gómez Santis. Propuesta para la televisión abierta en México. Como resultado de la investigación de maestría para la tesis Audiencias de la Televisión Abierta en México, Valores, Derechos y Construcciones para el Buen Vivir, realizada como parte de la Maestría de Estudios Interculturales en la Universidad Intercultural de Chiapas, surgieron varias propuestas desde las diversas visiones de los grupos y personas que colaboraron en ella: adultas mayores, mujeres budistas, estudiantes del 7º semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas y las y los colaboradores en plataforma digital acordes a sus valores, necesidades, experiencias y visiones, abriendo la posibilidad de pensar y proponer para dar un sentido más humano a la televisión abierta en México. Algunas de estas propuestas son: 1. Programas comerciales u otra manera donde se anuncien trabajos disponibles. 2. Transmisión de las novelas a partir de las 8 de la noche, ya que actualmente tienen un horario donde están presentes los más jóvenes e infancias. 3. Programas menos violentos que muestren más principios y valores sanos. 4. Más temas sobre autoestima, cómo enfrentar y resolver problemas, historia, contenidos educativos, procesos de vida, superación personal y salud mental. 5. Contenidos donde en vez de fomentar el morbo con programas violentos, hubiera conductores que con sabiduría guiaran para solucionar conflictos personales de maneras que los participantes y las audiencias se observen a sí mismos.
6. Realizar televisión de la gente, donde todos pudieran participar, donde se pudiera decidir para qué se quiere, cómo hacerlo y qué se difunde. 7. Que la propia televisión eduque y oriente a las y los niños sobre lo ficticio y lo real. 8. Que la televisión fomente el pensamiento crítico de manera entretenida. Universidad Intercultural de Chiapas, Maestría Yun, Estudios Interculturales. Tayavilal 2021, Jatota 2023. Consejo Nacional Yun Humanidades, Ciencia, SOC, Tecnologías. Binacota Pasel. Temachatik, Yayilik Televisión Ta México, Temaba Tosbile. Vistesel, SOC Lequilal, Sterechoik, SOC Pasel Telequil Kushlejale. Las Paz, Edith Josefina Domínguez Ramos, Las Cases Tabatzil Cop Socopo, Florencia Gómez Santis. Gracias por continuar en Conexiones y como ya les comentábamos, estamos dialogando con el doctor Javier Collado Ruano acerca del afecto, la espiritualidad y el medio ambiente, una relación indisoluble que es importantísimo, fundamental considerar hoy en día. Platíquenos, doctor, ¿cómo es que promover un sentimiento emocional de unidad con el mundo natural, donde se procure, por ejemplo, la crianza recíproca de la vida, así como los principios del summa causae o del buen vivir, diversifica las opciones para atender las problemáticas actuales? ¿Nos podría compartir algunos ejemplos? En Ecuador he aprendido que el summa causae, traducido al castellano como buen vivir, se basa en las cosmovisiones indígenas, andinas, y bueno, pues están profundamente arraigadas al reconocimiento de esa interdependencia que los seres vivos tienen con su entorno. Y este concepto, que también lo promueve David Orr, Edward Muller y otros autores, pues promueve una visión alternativa de relación entre los humanos y la naturaleza, donde se aleja de esa lógica extractivista de estar extrayendo y que predomina en el pensamiento occidental. Entonces, la idea de la crianza recíproca de la vida implica un cambio de paradigma epistemológico donde la relación de los seres humanos no solo sea aprovechar los recursos naturales, sino que realmente sea un patrimonio natural. Es decir, ya no es un recurso que podemos explotar, sino que es un patrimonio, es algo sagrado, es algo que hay que cuidar y que en muchos casos, como hacen los indígenas, hay que venerar como esos tributos que hacen en determinados rituales, como el Paca Raimi o el Inti Raimi, donde se le ofrece a la Pachamama distintos, bueno, pues adulaciones en agradecimiento a las cosechas recibidas, ¿no? Y esta noción de regeneración de los ecosistemas va más allá de prácticas tradicionales de conservación que están presentes en Occidente y proponen, pues, crear un bienestar humano que puede lograrse a través del bienestar de la tierra. Es decir, al integrar este principio en la toma de decisiones económicas, políticas y sociales, en la agenda de los policy makers, de los que hacen políticas públicas, se logra diversificar las opciones para enfrentar la crisis actual y permite enfoques mucho más holísticos y regenerativos. Entonces, de Gunther Pauli, pues aprendí cómo la economía azul aplica estos principios al crear ecosistemas industriales que funcionan como sistemas naturales. Y esto es muy importante para ese cambio de paradigma, ¿no? En lugar de explotar los recursos y generar residuos, las industrias pueden crear nuevos modelos donde los subproductos de un determinado proceso sea la base para otro. También es conocido como economía circular o economía ecológica en la literatura especializada, si bien es cierto que hay pequeñas distinciones que son muy importantes, como por ejemplo el principio de la termodinámica en la economía ecológica, ¿no? Pues un ejemplo práctico de todo esto es la creación de sistemas acuapónicos, donde los residuos de los peces que se utilizan para fertilizar plantas, ¿no? Mientras que las plantas purifican el agua y eso vuelve a los peces. Entonces se genera un enfoque regenerativo en los sistemas acuáticos y se crean sistemas de producción de alimentos sostenibles.
Entonces yo siempre he venido defendiendo la educación transdisciplinar como una forma de reconectar emocional y espiritualmente con la Pachamama, con la naturaleza, con la madre tierra. Y esto implica, es esencial a la hora de educar a las nuevas generaciones, no solo en términos técnicos, sino también en la capacidad de sentir empatía y gratitud hacia el mundo natural. Esta reconexión emocional además debe ser un paso clave para cambiar las formas en las que interactuamos con el planeta, de que cuando las personas se sienten parte de la naturaleza, es mucho más probable que adopten prácticas regenerativas que ayuden a la vida del lugar en el cual estamos contextualizados. Gracias, doctor. Y en este sentido, ¿por qué considera que el déficit espiritual es la causa principal que nos aboca al consumo desenfrenado de los recursos naturales de la madre tierra? Muchos autores, David Orr, Daniel Ward, argumentan que esta crisis ambiental, también tenemos a Leonardo Boff en Brasil, que escribió un libro muy importante, El Tao am, de la Liberación, y es muy interesante porque, bueno, pues todos ellos nos hablan de cómo a la final Dios se manifiesta a través de las leyes biofísicas. Es un pensamiento que viene de Baruch Spinoza y de Albert Einstein. Y bueno, pues al entender que la economía es un subsistema del sistema Tierra y por lo tanto tiene que ser limitado el crecimiento, pues abogan por el decrecimiento económico. Y entonces entendemos que esa crisis ecológica o económica también es una crisis espiritual. Entonces, la desconexión que los seres humanos hemos tenido con la naturaleza en los últimos siglos, desde la revolución industrial, desde el gran éxodo rural, pues viene dando un vacío existencial a muchas personas que intentan llenar a través del consumo. Entonces, consumen cada vez más porque no se sienten satisfechos desde un punto de vista espiritual. Y, por ejemplo, David Orr nos sugiere que ese consumo desenfrenado no es más que un síntoma de ese déficit espiritual, donde las personas buscan satisfacer a través de bienes materiales esa relación equilibrada con el mundo natural. Entonces, cuando hablamos de este déficit espiritual, considero que ha sido alimentado por un sistema económico capitalista que fomenta eh, la compra de recursos que, por supuesto, provienen de la naturaleza. Entonces, al final, lo que hacemos es ir a la naturaleza, asesinarla, extraerle su patrimonio natural, mal llamados recursos naturales, se trae a la industria y la industria lo que hace es, después de manufacturarla, comercializarla a grandes rasgos, ¿no? A través de redes sociales y televisión, internet y demás. Entonces, esta idea refuerza que los seres humanos estamos separados de la Tierra, ¿no? Porque, bueno, pues en esa desconexión llegamos a consumir mucho más de lo que necesitamos y al mismo tiempo estamos destruyendo los ecosistemas naturales de los cuales dependemos para nuestra propia supervivencia. Janine Venjus, una autora que nos habla de la biomimética, también nos dice que es como el calentamiento global, es como si nosotros le prendiésemos fuego a nuestra casa, estando nosotros dentro con las ventanas y las puertas cerradas, ¿no? Pues un poco simbólicamente, eso es lo que estamos haciendo al consumir recursos de manera constante, de manera innecesaria. Entonces, al no reconocer la interdependencia fundamental entre los humanos y la naturaleza, estamos explotando los recursos naturales a un ritmo insostenible. Y ya lo hemos sobrepasado en la década de 1990, de acuerdo a casi todos los informes científicos como el Club de Roma que se han consultado, ¿no? Entonces, en este sentido, vuelvo a incidir desde el concepto de suma causai que tienen los pueblos quichuas, amerindios, em, esto nos proporciona una alternativa a ese enfoque destructivo y nos propone un verdadero bienestar que no proviene de la acumulación de bienes naturales, sino de vivir en armonía con la naturaleza y los demás seres vivos. Entonces, en los artículos que he venido publicando en los últimos años, siempre me gusta subrayar la recuperación de esa relación espiritual con la Pachamama, con la naturaleza, para enfrentar la crisis multidimensional actual en la cual estamos, no solo para reconectarnos con lo sagrado, con la naturaleza, sino también para frenar ese consumo desenfrenado y sobre todo para enfocarnos en algo que considero muy importante, que es la regeneración de los ecosistemas planetarios. Por supuesto, partir de este consumo o de la reflexión en torno a nuestro consumo desenfrenado
a causa de una hipermediatización también y de una serie de aspiraciones que ya hemos señalado también en el contenido de algunos otros programas, pues son elementos que se tienen que repensar diariamente. Es decir, cada que vamos a consumir algo, me imagino, quisiera proponer, sugerir incluso, que tenemos el ejercicio, la responsabilidad, el deber de preguntarnos más de 3, de 4 o de 5 veces incluso si es necesario eso que voy a consumir. De esa manera, nosotros estaremos proponiendo una dinámica de relación frente a esos productos o prácticas incluso que consumimos, servicios también que demandamos en algunos momentos o en algunas instancias. Y en ese sentido, no solamente el ejercicio implica en una autorreflexión momentánea, sino que también nos articula y nos vincula con todos los procesos que cultural, económica, social, medioambientalmente están involucrados para producir esa cosa o esa práctica o ese servicio. Generando esa reflexión, quisiera imaginar que nos da la oportunidad entonces de tener un planteamiento mucho más abarcativo, mucho más amplio de las incidencias que nuestro consumo está haciendo en el planeta. Por supuesto, tareas que son cotidianas, que deberían de ser diarias en todo momento y que nos orientarían también a una relación distinta con nuestro planeta. Vamos a seguir dialogando con el doctor Javier Collado, pero antes vamos a un pequeño corte y regresamos. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Hoy les voy a hablar acerca de la cola de caballo o el carrecillo, mejor conocido en mi comunidad. Esta es una planta medicinal de uso tradicional que generalmente pues se usan sus tallos para preparar un té. Te ayuda a disminuir las molestias que afectan al riñón, oídos y estómago, pero también puede emplearse en gotas o como agua de uso común. También pues puede emplearse para los piquetes de alacrán, para la hinchazón. Esta pues se frota en la zona inflamada y pues esperamos a que haga pues su efecto. También atribuye a la artritis y a las úlceras. Y pues esta planta no necesita ser cultivada, ya que es una planta que abunda mucho en mi comunidad. Cuando mi abuelita me la prepara, pone en su fogón a hervir un poco de agua en una olla de barro. Deja que esta hierva por unos minutos y posteriormente le agrega pues la plantita. Deja que hierva un poco y pues quita la olla del fogón y pues sirve un poco de este té en un jarro y le agrega algo de hielos para que no la podamos tomar al instante. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. ¿Te interesa el ámbito de la salud? Entonces, en la licenciatura en enfermería podrás aprender desde los conocimientos básicos como primeros auxilios hasta habilidades quirúrgicas. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. La UIM cuenta con la maestría en gestión de la innovación rural sustentable, en donde podrás adquirir habilidades para manejar recursos naturales y agrodiversidad, con el fin de desarrollar soluciones a las problemáticas de los ecosistemas en las comunidades originarias. Te invitamos a formar parte de la UIM. ¡Inscríbete! Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Ariel Rodríguez Morales, de la licenciatura en Lengua y Cultura, presentó su proyecto de titulación, bajo la modalidad de tesis, titulada Juegos Tradicionales, Lotería y Rompecabezas, en lengua mazahua de animales y profesiones como recurso didáctico para la enseñanza de la lengua mazahua como L2. Tomó protesta ante el sínodo
Presidente, maestro Iván Pedraza Durán. Secretario, licenciado Alfredo Guadalupe Núñez. Y vocal, licenciada Ana Elvia Paula Escamilla, quienes aprobaron por unanimidad. La licenciada en Lengua y Cultura, Fabiola Mateo Cruz, obtuvo el grado de maestra en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares, bajo la modalidad de tesis, titulada Si te pegan, defiéndete, descripción de conflictos escolares cotidianos para identificar factores de riesgo. Tomó protesta ante el sínodo, presidenta, maestra Alondra Sánchez Zamorano, secretario, maestro Leonardo Carranza Martínez, y vocal, maestra Carmen Sánchez Reyes, quienes aprobaron por unanimidad. Los estudiantes de la licenciatura en Arte y Diseño, Plantel Temoaya, realizaron una visita al Museo Temoaya para explorar la obra de artistas contemporáneos que a través de su práctica establecen vínculos con la estética de los pueblos originarios. Durante la visita, los estudiantes recorrieron la exposición del artista afrobrasileño Paulo Nazaret, quien reflexiona sobre la memoria y la defensa de la identidad de las poblaciones colonizadas en América Latina. Esta actividad permitió a los estudiantes profundizar en su comprensión de los lenguajes contemporáneos de expresión estética. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Ya estamos de vuelta en Conexiones, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Javier Collado Ruano acerca de el afecto, la espiritualidad y el medio ambiente. Platíquenos, por favor, en qué medida podría la transdisciplinariedad influir o ser una potencia en el abordaje de estos temas que orientan a una reinvención, a una recuperación de lo sagrado respecto del medio ambiente. Yo creo que la transdisciplinaridad es una herramienta que nos permite abordar la complejidad de los desafíos globales actuales, porque este enfoque rechaza divisiones rígidas entre las disciplinas científicas y promueve un conocimiento integrador, como ya he explicado antes, entre epistemologías de los pueblos ancestrales, que utilizan prácticas, que utilizan medicina ancestral, y además ese diálogo con saberes científicos, por supuesto, tecnológicos que nos ayudan a solventar problemas, pero no nos quedamos en eso, sino que creamos todo un diálogo con saberes ancestrales, con las artes, con la cultura, con la espiritualidad, con las emociones, con la ciencia, con la tecnología. Entonces, al ser un diálogo horizontal, donde unos y otros se fecundan de manera híbrida, eso nos permite comprender las interrelaciones de los sistemas naturales, sociales, desde un enfoque mucho más profundo que nos permite reinventar lo sagrado. Y esto nos permite, a su vez, caminar hacia la resolución de los problemas ambientales y sociales, ¿no? Entonces, la espiritualidad nos permite interconectarnos de manera muy profunda. Entonces, al abordar esta crisis ecológica del siglo XXI, no es suficiente con soluciones tecnológicas aisladas, superficiales, sino que necesitamos una comprensión mucho más profunda de las dinámicas ecológicas, sociales y espirituales que subyacen ante estos problemas. Entonces, este enfoque exige una integración de conocimientos científicos, éticos, filosóficos, espirituales, artísticos, emocionales, para generar soluciones verdaderamente transformadoras. Por ejemplo, los proyectos de regeneración y de restauración ecológica que buscan precisamente regenerar los paisajes degradados no pueden basarse únicamente en conocimientos técnicos sobre ecología, sino que tienen que incorporar un entendimiento de las relaciones culturales, espirituales y sociales de las comunidades locales que tienen esos paisajes. Entonces, hablar de la biocultura implica integrar estos diferentes niveles de conocimiento, donde la transdisciplinaridad es un enfoque metodológico que permite la renovación espiritual entre los humanos y la naturaleza. Entonces, la transdisciplinaridad impulsa la innovación en términos de conocimiento, de diálogos entre las distintas áreas, de buscar soluciones que imitan los sistemas naturales de manera biomimética. Entonces, para concluir, esta visión que yo sostengo en mis artículos, en las conferencias, en los documentales y en los videojuegos educativos que hemos creado, juegos de mesa, en fin, todas las innovaciones y de transferencia tecnológica y del conocimiento que estamos realizando en los últimos años, pues está en armonía con el pensamiento de muchos autores
que, bueno, pues están denunciando la obsolescencia del concepto de sostenibilidad, que se ha prostituido mucho y que necesitamos un cambio profundo a la hora de entender el futuro de la humanidad y su relación con la naturaleza, con la Pachamama. Entonces, estos enfoques obsoletos de sostenibilidad que se basan en la eficiencia y en la mitigación de los impactos ya no son suficientes para hacer frente a la crisis bioclimática actual. Y por eso necesitamos un principio de culturas regenerativas, pero que a mí me gusta llamar una filosofía regenerativa. Yo creo que esa es la palabra que hay que subrayar del pensamiento que subyace en mi obra, y que eso nos permite, pues, buscar una relación recíproca y sagrada con la naturaleza. Es decir, promover un sentimiento de unidad emocional y espiritual con el mundo natural, con el fin de abordar ese déficit espiritual, religioso, que nos impulsa a un consumo desenfrenado y que muchos pensadores, pues, consideramos que necesitamos enfrentar desde esta vía transdisciplinar. Desde diferentes plumas, desde diferentes aristas, desde diferentes pensamientos, desde diferentes culturas, se ha propuesto a lo largo de los últimos años, décadas incluso, tal vez podríamos decir siglos, que el ser humano se ha ido poco a poco desvinculando de su relación sagrada con la tierra. En nuestros lares, en nuestros entornos, se habla de un vínculo umbilical con la madre tierra, es decir, pertenecemos fraternalmente a este planeta que nos acoge, que nos cobija, que nos procura de todo lo necesario para poder existir, y sin embargo, reiteradamente estamos intentando negar o por lo menos invisibilizar esa relación, esa condición de umbilicalidad o de obligatoriedad, como se diría también desde nuestro país. En ese sentido es fundamental recuperar, resignificar, remitificar el mundo, y en esa remitificación, en esa recuperación del vínculo sagrado, pues entonces volver a sacralizar nuestros espacios. No necesariamente esto se convertirá en una panacea o en la resolución de estos problemas climáticos, pero sí permitirá cambiar de perspectiva y hacer mayor conciencia respecto del lugar que ocupamos en la creación y del lugar que nos corresponde, por lo tanto, para la procuración y la continuidad de esto que llamamos vida. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa, le agradecemos sobremanera el favor de esta charla y esperamos en lo futuro seguir dialogando. Entonces, bueno, pues este es un pequeño resumen, espero volver a encontrarnos en el futuro con nuevas cuestiones para compartir un pedacito de esa sabiduría que hemos ido ganando después de viajar por más de 90 países de África, de Asia, Latinoamérica y Europa, y que nos han permitido, pues, tener esta visión transdisciplinar, biomimética, regenerativa, una filosofía educativa que integra, pues, una formación transformadora de la sociedad. Agradezco muchísimo nuevamente por la invitación y quedo atento. Les invito también, pues, a buscar la página web javiercolladorruano.com, donde van a encontrar, pues, más videos, más publicaciones, si es que les ha interesado este resumen de ideas dentro del campo de la filosofía regenerativa. Muchísimas gracias. Esto es Conexiones, no se vayan. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, cuarto A, Comunicación Intercultural. En estas 6 cápsulas hablaremos sobre la salud mental. Presenta equipo Tierra Roja: Victoria Castellanos, Lidia Hernández, Sandra Hernández, Ana López, Laura Martínez y Henry Morales. ¿Cómo tratar los problemas de salud mental? Los tratamientos para los problemas de salud mental incluyen psicoterapia y medicación. Un tipo de terapia común es la terapia cognitivo-conductual. Existen diversos medicamentos para tratar diversas condiciones mentales. Las personas no responden de la misma manera a los medicamentos. Es por ello que los médicos deben asegurarse de que el fármaco y la dosis sea la adecuada para cada persona.
La psicoterapia y la medicación no son los únicos tratamientos que pueden ayudar. Tanto niños como adultos pueden aprender estrategias para manejar el estrés y las emociones difíciles. Trabajar en los desafíos de comportamiento y de aprendizaje puede generar una actitud más favorable. Hay varios tipos de tratamiento para problemas de salud mental. Esto incluye psicoterapia o consejería. Esto también se llama terapia de conversación. Medicamentos recetados. La medicina es otro método de tratamiento popular. Los medicamentos para los trastornos mentales realizan cambios en las sustancias, están involucradas en las emociones y los patrones de pensamiento. Grupos de apoyo. Los grupos de autoayuda y apoyo pueden ayudarlo a obtener una idea de su afección. Otras terapias, tipos de terapias que las personas usan para ayudar a tratar problemas de salud mental, pueden incluir actividad física como yoga o ejercicio, TEC u otra terapia de estimulación cerebral. La terapia electroconvulsiva es un procedimiento seguro que envía corrientes eléctricas al cerebro. Esto provoca cambios en el cerebro que pueden mejorar e incluso revertir los síntomas problemáticos. Terapia de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Este tipo de terapia se utiliza para aliviar el estrés psicológico. Programa de tratamiento hospitalario o residencial. En ocasiones los problemas de salud mental se vuelven tan graves que necesitan recibir tratamiento en un hospital o un programa a largo plazo. Puede suceder cuando no puede cuidarse a usted mismo o a los demás. Universidad Intercultural de Chiapas, cuarto A, Comunicación Intercultural, presenta equipo Tierra Roja. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Entre cielo, agua y tierra. Resignificación de los paisajes bioculturales. Reconocimiento y codiseño para su conservación por los pueblos originarios. Colectivo de investigación e incidencia. El Design Thinking es una metodología centrada en las personas y sirve para observar retos, detectar necesidades y proponer soluciones viables y factibles. Este enfoque se estructura en 3 grandes pasos, como habíamos comentado: inspiración, ideación e implementación, cada una con sus subfases. Dentro de la primera fase, la inspiración se compone de 3 subfases, que es entender, observar e involucrarse. En la subfase de entender se investigan las necesidades y los problemas que tiene la comunidad. Esto, para realizarlo, requiere de entrevistas y diálogos con los miembros de la comunidad para comprender sus perspectivas y experiencias. Observamos también las rutinas diarias y los desafíos que enfrentan, lo cual nos proporciona una visión más clara de las problemáticas que tienen o que se van a abordar. En la subfase de observación, los investigadores y facilitadores del proyecto se sumergen en la comunidad para ver de primera mano cómo se desarrollan las actividades de manera cotidiana y los problemas que afectan a los habitantes. Esta inmersión nos ayuda a identificar detalles que pueden no ser evidentes a través de entrevistas, y en la subfase de involucrarse se centra en la participación activa de la comunidad en el proceso de diseño. Los miembros de la comunidad son integrados como co-creadores, no solo como beneficiarios, lo que asegura que sus voces y sus experiencias sean lo que finalmente guía el proyecto. Dentro de la fase de ideación también están 3 subfases, contiene 3 subfases, que es reflexionar, prototipar y probar. En la subfase de reflexionar se analiza toda la información que se recopila en la fase de inspiración para identificar los patrones y definir los problemas principales. Esto incluye sesiones de lluvia de ideas, donde se generan ideas innovadoras para solucionar los problemas identificados. En la parte o subfase de prototipar, lo que se hace es desarrollar modelos o versiones iniciales de las soluciones propuestas. Estos prototipos finalmente son herramientas tangibles que nos permiten visualizar y probar las ideas en un entorno real. Involucran a la comunidad en la creación de estos prototipos, asegurando que las soluciones sean prácticas y culturalmente apropiadas. Entre cielo, agua y tierra. Si estás interesado en el ámbito de la salud y también te interesa la tradición de nuestros abuelos y abuelas, entonces probablemente Salud Intercultural sea la licenciatura que tú estás buscando, pues se pretende formar profesionales en el área de la salud con excelencia académica, alto sentido humanista y reconocimiento y respeto a usos y costumbres de su entorno.
Bien, pues esperamos que este tema haya sido provocador, reflexivo, por supuesto, para todos nuestros quehaceres, para nuestros vínculos, las relaciones humanas de consumo que tenemos pues diariamente. El hecho de pensar en el ámbito de la transdisciplina, por ejemplo, hoy en día me parece una labor, una tarea fundamental, no solamente para el quehacer desde los ámbitos educativos, al interior de las cuatro paredes de un salón, sino más bien del ejercicio fundamental que se necesita salir de esos espacios, tener el vínculo con lo externo, con eso que se ha considerado como el tercero excluido, incluso con el tercero oculto, la parte divina, la parte sagrada, que durante siglos ha sido relegada de la parte científica occidental y que hoy en día, dadas las características de esta crisis civilizatoria en donde vivimos, pues es necesario volver a configurar, volver a pensar, programar una serie de hábitos distintos, de prácticas distintas de relación con nuestro entorno, con los seres con los que habitamos cotidianamente. En este sentido, el ámbito entonces de la transdisciplina trastoca también algunos proyectos, políticas públicas, por supuesto, que nos hacen ver la, digamos, conjunción necesaria de aquellas personas, de aquellos sujetos, del medio ambiente incluso, pues que va a ser receptor de estos proyectos. Entonces, no partir del supuesto de un escritorio donde se diseñan estas dinámicas de pues supuesta colaboración. Hoy en día es un ejercicio fundamental, tener la participación integral de la comunidad, de los sujetos a los que se está pensando que se llegue a un proyecto, etcétera. Eso es una dimensión importante que se debe también de hacer ver en los ámbitos educativos. Y por supuesto, ya decíamos, esta dinámica de relación, de vínculo con lo sagrado, que puede proveernos de algunas dinámicas éticas también en relación para el trato con nuestro entorno. Pues ahí el tema para que puedan llevarlo a la meditación, llevarlo a la reflexión que los acompañe durante el resto del día y así en lo subsecuente en la vida cotidiana. En cada momento que nos vinculemos con el espacio en el que habitamos, valdría la pena repensar un poco cómo estamos proponiendo ese vínculo, esa relación y desde dónde nace, desde dónde se involucra nuestro afecto, nuestro amor, nuestra condición fraterna respecto de la tierra que nos ha visto nacer y que nos permite seguir existiendo. Muchísimas gracias, agradecemos también al equipo de producción de Conexiones, Daniel Vallejo, Daniela Canuto, Verónica Trujillo, Edwin Morón. Muchas gracias por su atención. Octeipa. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.